todos los días, todos los días. Era repentinamente todos los días. Las voces. Estando ya en tratamiento y todo. O sea, tú oías una voz que te decía, ¿qué te decía? Sí, que me suicidara. ¿Suicídate? Sí, todos los días. Evidentemente una voz que no identificas. O sea, Que no identificas, muy bien. No es una voz de nadie. No es de nadie. Lo sientes tú interiormente como si dentro de ti hubiera una persona que intenta manipularte o intenta... Sentia una sèrie de veus, grunyits, coses com si fos d'un altre món, dormint, se va morir mon pare fa any i mig i a mon pare sentia per les nits com me parlava i me deia coses, és a dir, una sèrie de coses que no són molt normals en la gent, no? Me arrepiento de estos 10 últimos años que he pasado hacia detrás, me arrepiento. Podria haver passat d'altra manera. He perdut molt. Dono de compte que he perdut molts anys. Y yo, desde luego, me he arrepentido de algunas cosas que he fet. El fútbol, els amics, tot, m'ho vaig deixar tot. Hasta que vaig anar al centre de salut mental i a poc veia cares de la gent, sabia la personalitat, sabia el que no, sabia qui xuntava més, sabia qui xuntava més. No, és que no és per si, però és una vergonya. Aquestes coses és una vergonya. ¿Qué me gustaría hacer en mi vida? Mira, en 2 años espero a ver si ponerme bien o qué. Yo me estoy tomando las pastillas como me dice el médico y espero ponerme bien en 2 años o así. Jo tenia 18 anys i era una persona... Sempre he sigut una persona oberta i bueno, tot va començar quan mon pare va fallar. Vaig tindre una crisi molt forta, una psicosi molt forta. Vas ficant-te poc a poc millor fins al punt d'intentar integrar-te en la societat com una persona més. Perquè la mateixa societat, no sé si ho sabreu, però si un no està molt bé, la societat te va descartant a poc. No t'accepta perquè al no estar bé, la societat te descarta, no t'accepta com no vals menys que un que estiga bé, pues ja no serveixes tant a la gent com un que estiga bé. O sea, hasta los 30 años tu vida fue total y absolutamente normal. Sí. Antes ya... sí. Hacía una vida normal, trabajaba, hacía una vida normal. Empecé COU y ya ahí ya lo tuve que dejar porque me encontraba mal y bueno, ya me aparté un poco pues de los compañeros con los que iba porque yo no seguía estudiando, ellos seguían ya con la universidad, ya seguían con... Y una temporada que aún iba con ellos, pero la verdad es que es eso, te corta un poco el estar mal, te corta el poderte relacionar con la gente con la que yo iba y tal. Em torné de la mili en els 6 mesos. Quan estava soles, jo em vaig crear una personalitat dormint. Hasta que vaig de meu abuelo a Nadal i jo li vaig dir, pues, vindré però tinc son, i me'n vaig anar a dormir. Yo me he dado cuenta cuando me he medicado que estoy bien, estoy tranquila, estoy bien, no sufro. Y eso me he dado cuenta cuando me he medicado, entonces no me daba cuenta. Pero yo estaba mal desde entonces. ¿Y tú no eres consciente? No, para nada. Para nada. Yo pensaba que eso era normal, que como pasaba penurias, pues que me tocaba así y ya está. Pero puedes pasar las penurias, pero sin estar sufriendo. Y ahora sí que estás en un buen camino. Sí, ahora creo que sí. Ahora hago las cosas lo mejor que puedo y me comporto lo mejor que puedo también y intento ser lo más normal posible. Esto lo ve como un bicho raro, que eres un bicho raro en la sociedad si tienes una enfermedad mental. ¿Os tienen miedo? ¿De nosotros? Puede ser, por lo que sale a veces
por la tele o por no tomarte la medicación o por lo que pueda pasar o no sé. Pero si tú te tomas la medicación como te dice el médico, puedes hacer una vida más o menos normal. ¿Y si no te la tomas? Pues si no te la tomas puede pasar muchas desgracias. Muchas desgracias pueden pasar. Porque tú no te das cuenta de que si tú, por ejemplo, no te tomas las pastillas, tú haces cosas que para ti están bien, pero en verdad están mal. Lo que pasa es que tú no te das cuenta de que lo estás haciendo mal. No saben realmente res. És el que dice la premsa amarilla en el tele, que hemos tenido la esquizofrenia com si fuérem monstruos, tío. Sí, sí. I evidentment no ho som. Evidentment no. Sí, fue difícil, fue difícil. Ahora estoy contento y estoy bien, pero fue muy difícil, ¿eh? Lo primero fue muy difícil. La enfermedad se hace difícil. Hay personas que no lo ven la enfermedad, como es algo que no se ve a simple vista, pues hay personas que no llegan a ver la enfermedad lo que es, pero la enfermedad es difícil, es dura. Me ha tocado a mí, como es. Estas enfermedades nos puede pasar a cualquiera, de un día a otro puede tenerlas cualquier persona. Sin saber por qué pueden acudir, por tener una mala infancia, por estrés, por lo que sea, pueden tenerlas cualquier persona. La música per mi, jo porto des dels 15 anys enganxat en la música i per mi la música ho és tot. És a dir, a què som venidos, no? Que diuen, a què som venidos aquí, doncs jo estic així per això, a la música, sí. Perquè tu vas arribar a punxar en el Sonar. Sí, vaig estar en el Sonar com a artista, sí. Bueno, estava jo i els meus companys, que sempre ens queden més artistes que jo, però érem un grup, la Màquina de Turing, que vam arribar al Sonar, sí. Estar a Montover. I ara els meus companys segueixen estant ahí al pie del cañón. Jo soc prou feliç, sí. Prou feliç. Jo... M'agradaria ser de fulla de tortuga. Això està més feliç. No, sí, prou feliç, sí. Jo, normal, a soles estic bé. Jo, en la meva medicació i el meu tabaco i això, estic bé. Però el problema meu és estar en gent. És que jo crec que no n'hi ha, això de feliç no n'hi ha ningú és. Una cosa que ningú és. Tinc moments bons, moments roïns, sí. Ahora que sigue la Fundación Primavera, pues estem tots listos, personalitat, tenim ganes, ens apoyem a la nostra manera i jo crec que pot tirar endavant. Que és l'enfermedad que més abunda, més que qualsevol altra cosa, que és la diabetes i síndrome de Down i tal, perquè una de cada 4 famílies n'hi ha un afectat per salut mental. Molts no saben que estan mals i molts que ho saben, pues les famílies ho tenen amagat i no ho reconeixen. Entonces, volem ventilar un poc l'enfermedad, que la gent conega també i que se tracti amb més normalitat. Gràcies a la Fundació Primavera, a les persones malaltes mentals com jo, tenim una oportunitat pel futur. De fet, gràcies a la Fundació, tinc un treball de lavandero, ara estic fent les pràctiques, després de fer un curs i en el futur volem, des de la Fundació Primavera, muntar una lavanderia pròpia. I bueno, de moment estem fent pràctiques en altres empreses
i formar-nos i per muntar una empresa tot lo digne i viure dignament possible gràcies a això. Sí, la Fundación Primavera me ha elevado socialmente, me ha elevado emocionalmente y me ha dado oportunidades que para mí eran impensables. Y me siento a gusto, las profesoras de allí me han dado mucha fuerza y mucha positividad. Y he visto que realmente sí que existe gente buena que se pone donde se tenga que poner para ayudarte. La Fundación Primavera es maravillosa, hombre. Sí. Yo estoy muy contento de haber venido aquí, haberme sacado el título de lavandero de cero. Ya hace poco hice las prácticas y bien, estoy bastante contento. Fundación Primavera pues me ha ayudado mucho, estoy haciendo un curso de lavandero planchero y me están ayudando a la vida laboral, a encontrar empleo y a formarme, a luchar contra la vida laboral. Que treballeu i que sigueu amics, el treball ho cura tot. Lo bueno ha sido pues los compañeros y las profesoras que hemos tenido. Y la experiencia de pues, juntarte con más gente, que cada uno tenemos una historia y tal, pero que nos hemos llevado bien y que ha estado bien, ha estado chulo, el curso ha estado chulo y bueno, y eso, ojalá se monte la lavandería, la verdad. Perquè som molt sensibles, perquè hem patit molt, i jo sempre dic que en 3 pates, l'enfermedad té 3 pates, que és una, que se prenguen la medicació, que ell vulgui curar-se i que l'entorn sigui favorable, això és el 100%. Entonces, si se uneixen aquestes 3 fases, aquests 3 apartats, el malalt està bé. Quiero que la gente que esté enferma, la gente que cuando se dé cuenta que esté pasando un brote, que hay asistencia, que hay en centros, que hay hospitales que pueden ayudarnos mucho en un momento determinado. Como que cuando se vean en un momento dado, pues que reflexionen y que pidan ayuda. Perquè a veure qui vol tindre esquizofrènia, ningú vol desitjar, però és una gran història, vull dir, el fet que jo vull escriure, no? En el futur vull escriure i explicar-ho, no? Dir, hòstia, és que és una història molt bona, saps? És a dir, un xaval que s'ha superat a si mateix, saps? Això és. I després ja més, davant. No puc fer res. Antes parlaves de que el treball te feia més què? Més feliç. Més humà, més feliç, més humà. Més feliç, més humà. Vale? Un saludo a ma mare, per si veu el vídeo. I això, no res més, no res més.